He visto a muchas clínicas con la agenda llena y aún así perdiendo dinero todos los días. Y esto suena medio raro porque pues uno podría pensar, bueno, tengo mi agenda llena, pues me está yendo muy bien. Pero no, el problema no es tener pacientes, el problema es cómo estás manejando tu agenda. Porque una agenda mal organizada, aunque esté llena, puede estar perdiendo dinero sin que te des cuenta. Y hoy justamente vamos a hablar de eso. Cómo manejar tu agenda correctamente para que realmente te genere control y no solo ocupación. Vamos a ver los errores más comunes, porque la mayoría de las clínicas no es que lo hagan mal a propósito, simplemente así aprendieron a manejar su agenda. Usan la agenda como si fuera solo una lista de citas, o sea, llega un paciente y lo anotan, llega otro y lo anotan, y así se la van llevando, pero no hay una estrategia detrás. Agendan conforme van llegando los pacientes. Por ejemplo, preguntan, ¿a qué hora puedes? Y entonces dicen, bueno, entonces te acomodo donde hay espacios. Le dicen a las 3, pues aunque no veas la agenda correctamente, pues ahí lo registras, le haces un espacio, un hueco. Y eso pues aparentemente suena bien, pero ahí es donde empieza todo el desorden. No hay reglas claras porque cada quien agenda diferente, cada quien decide tiempos y al final nadie tiene un control real. No se definen tiempos por servicio. Es otro error muy común. No se definen los tiempos por servicio. Hay veces que una sesión puede durar 30 minutos, a veces 40 o a veces 60 minutos, dependiendo del día. Y pues eso rompe completamente lo que es la organización y al final todo esto genera algo que es muy importante, que es falta de estructura. Y cuando no tenemos una estructura, pues no tenemos control. Y aquí es donde viene lo interesante. Muchas clínicas creen que esto es normal, pero no lo es. Esto es lo que provoca que una agenda, aunque esté llena, esté mal gestionada. Y todo esto que acabamos de mencionar, todo esto que acabamos de ver, pues no se queda solamente ahí. Empieza a generar consecuencias en el día a día de la clínica, ¿sí? Empiezas a ir atrasando todo. Una cita se recorre, luego la otra, y al final todo el día, pues ya va tarde. Entonces tienes pacientes, pues vas a tener pacientes en la sala de espera, incómodos, viendo que no los pasan a tiempo y todo eso afecta muchísimo a la percepción del servicio. Hay horas en donde a lo mejor vas a tener todo lleno y todos al mismo tiempo, todos corriendo al mismo tiempo, todos de aquí para allá, en fin, un desorden. Y luego tienes lo contrario. Hay veces que tienes espacios completamente vacíos y pues ese tiempo definitivamente ya no se puede recuperar. Y todo esto, pues aunque tú no lo creas, el paciente lo ve, el paciente se da cuenta, ¿sí? ¿De qué se da cuenta? Pues de los retrasos, del desorden, de la falta de organización. Y aunque tú brindes un tratamiento muy bueno, la experiencia que se lleva el paciente baja. Y lo más importante, pues es que estás perdiendo o pierdes el control de lo que está pasando en tu clínica. Ya no sabes si estás bien organizado, si estás aprovechando tu tiempo o si solo estás reaccionando, ¿sí? Muchos solamente así llevan su clínica. Lo que va pasando y a lo que vaya pasando voy reaccionando. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque ya no es solamente la agenda, es toda la operación de tu clínica la que se empieza a desordenar y empieza a estar en caos. Ahora veamos algo que es muy común en muchas clínicas que manejan lo que es su agenda en Excel o incluso algunos todavía en libreta. Pero ojo, no te estoy diciendo de que esté mal. De hecho, pues en un inicio yo creo que muchas de las clínicas
empezaron funcionando con un Excel, ¿sale? Entonces, pues eso funciona pues cuando tú tienes pocos pacientes, cuando tienes pocos horarios y pues todo parece estar bajo control. Pero en cuanto empiezas a crecer, cuando empiezas a tener más pacientes, más fisioterapeutas, más horarios, en ese momento Excel empieza pues a quedarse corto. No vas a poder ver claramente cómo está tu día. A veces todo lo tenemos de manera dispersa y pues no tienes una claridad real, ¿no? Eso es lo que puede estar pasando. A veces también tienes huecos, pero ni los notas, ¿sí? O tal vez sí los llegues a notar, pero te cuesta trabajo como que encontrarlos de una manera, pues de una manera muy rápida, ¿no? ¿Qué pasa también? Pues que a veces no sabes exactamente si estás lleno o qué fisioterapeuta está lleno, quién tiene espacios, quién está saturado, y pues no lo vemos a veces, ¿no? Y aquí es donde pues está lo importante, podremos decir, ¿sí? Pues si no puedes medir, si no sabes cuánto estás ocupado en saturación, no sabes qué tan eficiente es tu agenda, y si no sabes pues dónde estás fallando, pues entonces déjame decirte que el problema no es Excel. El problema es que tu clínica ya creció, pero tu forma de administrarla no. Ajá. Y todo esto, pues que acabamos de ver, todo lo que acabamos de ver, se traduce pues en problemas reales, ¿sí? Cosas que te van a pasar o que te pueden pasar todos los días en tu clínica, ¿sí? ¿Te ha pasado que agendas a 2 pacientes a la misma hora, por ejemplo, y luego tienes que ver a quién mueves o cómo los solucionas o cómo los acomodas? O un paciente cambia su cita, por ejemplo, pero no se actualizó bien, no lo actualizaste bien en tu agenda, o alguien más no se entera y al final termina siendo todo un caos, ¿no? Todo un desorden, ¿no? También muchas veces todo depende de la recepcionista. Muchas clínicas dependen al 100% de la recepcionista porque es la que lleva la agenda, ya sea en papel o en lo que es en Excel, ¿sí? Y todos los demás, pues nadie sabe realmente lo que está pasando con la agenda. Si no está, por ejemplo, pues es un descontrol total, ¿sí? No sabes en ese momento cómo está tu agenda, y pues tienes que estar preguntándole, tienes que estar revisando, tienes que estar buscando, y pues eso no lo puedes hacer de una manera como muy inmediata, ¿sí? La información a veces está en varios lados, a veces en Excel, a veces en una libreta, a veces en agendas, y si tienes varios fisioterapeutas, suele haber, a mí me tocó un caso donde llegamos y había como 6 fisioterapeutas y cada fisioterapeuta tenía una agenda. Entonces en recepción ya veías ahí un alterón de agendas, y a veces se la llevaba un fisioterapeuta, la andaban por otro lado y era un descontrol total, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues nada está centralizado y al final pues terminas tomando decisiones pues sin datos reales. Esa es la realidad. O sea, si no llevas todo bien organizado, las decisiones que tú empieces a tomar pues no van a estar basadas en datos reales, y vas a empezar a decir, creo que estamos llenos, creo que hay espacio, creo que vamos bien, ¿sí? Y cuando pues trabajas con creo, pues realmente no tienes un control. Y recuerda, si no tienes el control, pues tu clínica puede crecer, pero no va a poder crecer de una forma, vamos, ordenada, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene el cambio importante, porque hasta ahorita hemos visto lo que pasa, los errores, los problemas, las consecuencias, pero el verdadero cambio empieza en cómo ves tú tu agenda, ¿sale? Entonces, la mayoría la usa
como algo como operativo. Simplemente la usan y dicen, pues es que aquí es donde anotamos las citas y ya. Pero no, tu agenda es una herramienta estratégica, porque cada espacio en tu agenda representa dinero. Si está bien organizada, vas a ganar más. Si estás mal organizada en tu agenda o mal organizado con tu agenda, pierdes sin darte cuenta, ¿sale? Entonces también define cómo trabajan tus fisioterapeutas, si están saturados, si están relajados o si hay algún tipo de desbalance. Entonces una agenda bien estructurada hace que todo fluya, desde la recepción hasta la atención de los pacientes. Entonces, si no tienes control de tu agenda, ¿sí? Pues no puedes crecer, porque no sabes en qué punto estás realmente. Y por eso la agenda no es cualquier cosa, es el corazón de tu clínica. Si controlas tu agenda, controlas tu clínica. Y si no la controlas, todo lo demás empieza a fallar. Entonces, ¿cómo se ve una agenda bien organizada? Déjame decirte que no es complicada, pero sí requiere una estructura, ¿sí? Primero, debes trabajar con bloques de tiempo. No es a ver cuánto dura cada paciente. Ya debes de tener definido cuánto dura cada espacio, cada sesión. Cada tipo de servicio debe de tener su tiempo. Por ejemplo, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Pero lo importante aquí es algo clave, es no romper esas reglas, ¿sí? Porque si tú las rompes, entonces empieza nuevamente el desorden. Debes de ser muy ordenado y muy disciplinado en no romper las reglas. De lo contrario, como te lo acabo de mencionar, empieza el desorden. Y algo que muchos no entienden es que la agenda no debe estar completamente llena, ¿sí? Necesitamos espacios estratégicos para ajustes, para imprevistos, para movimientos, porque si la llenas todo, entonces te ahogas, te saturas tú mismo, te estás poniendo una soga al cuello, no vas a tener holgura para hacer ciertos movimientos en determinados momentos. Entonces también necesitas ver la disponibilidad real y no solamente lo que tú crees, no lo que te parece, sino exactamente qué espacios tienes. Y esto es clave, ¿por qué? Porque cuando tienes este equipo, saber quién está lleno, quién tiene espacios y cómo distribuirlos, pues va a hacer que tu trabajo mejore. Y recuerda, una agenda bien gestionada no es la que está llena, es la que está organizada. Aunque ya vimos cómo debería de ser, hay errores que siguen pasando todos los días. Y estos son los que más afectan a la agenda. Este es de los más comunes, donde llega el paciente y le dices, pues te acomodo donde haya, ¿no? O a lo mejor no se lo dices, pero lo haces. Y aunque parece que le estás brindando un buen servicio, un excelente servicio, eso no es así. En realidad estás rompiendo tu propia estructura, ¿sí? Si no respetas horarios, pues entonces empiezas a mover las citas, a recorrer los horarios, a hacer ajustes sobre la marcha, y eso pues va desordenando todo tu día, ¿sí? No considerar la duración real también es de los errores más críticos, ¿sí? No todas las sesiones duran lo mismo, pero si no tienes claro cuánto debe durar, terminas improvisando. Otro error crítico: no dejas espacios para imprevistos. Lo llenas todo, no dejas ningún margen, y cuando pasa algo ya no tienes ni cómo reaccionar. Otro de los errores más comunes, ¿sí?, es priorizar
llenar en lugar de organizar. Y esto es algo fuerte, ¿sí? Es muy fuerte, sucede muy común, porque pensamos más en llenar todos los espacios en lugar de organizarlos correctamente. Eso a la larga pues te va a afectar muchísimo, te va a afectar más. Ajá. Otro error crítico es no priorizar a los pacientes activos, ¿sí? Muchos no lo consideran, no los priorizan, es decir, no priorizan a esos pacientes que ya están en tratamiento. Y pues aunque no lo quieras ver, eso el paciente lo percibe, lo nota y siente que hay desorden, falta de seguimiento. Me ha pasado ver en algunas clínicas que un fisioterapeuta está en uno de los cubículos atendiendo a un paciente, le pone los equipos, los aparatos y lo deja solo y se sale y se va al cubículo de al lado. Lo peor del caso es que a veces los cubículos entre uno y otro se escuchan. Entonces eso hace pensar a tu paciente que una sensación de abandono, que lo estás dejando solo, o que es más importante otro paciente. Entonces, todos estos errores tienen algo en común, que parecen que son pequeños, pero todos juntos realmente desordenan completamente lo que es tu agenda. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer diferente desde ahora mismo? Y sin complicarte, pero con una buena estructura. Ok, lo primero, define tus tiempos estándar. Por ejemplo, 50 minutos de sesión y 10 minutos para preparar la siguiente cita. Eso te va a ayudar a tener un mejor orden y te da ahí aire, lo que llamamos, es como un espacio de respiro. Otra cosa que puedes hacer es respetar la duración de las sesiones. Esto es clave. Lo que defines se debe de respetar. No se deben de recorrer los tiempos. Si hay retrasos, se informan, pero no se ajusta todo el día por un paciente. Algo bien común. Hay veces que los pacientes, y esto tienes que hacérselo ver, ¿sí? Hay algo bien común que lo que es llega un paciente tarde y aún así lo recibes y le das la atención de la sesión de 50 minutos. Y eso no es justo para los pacientes que siguen. Los estás haciendo a un lado prácticamente. Aquí es importante que pongas o que les avises de alguna manera a tus pacientes que si llegan tarde los vas a poder atender, pero ya no podría hacer la sesión completa por el respeto al resto de los pacientes. Y aunque parece, muchas personas me han dicho, muchos fisioterapeutas me dicen, oye Luis, pero eso se escucha muy grosero. No, créeme, los pacientes lo entienden e incluso van a hacer más o van a hacer todo lo posible, van a hacer más por llegar a tiempo que si no se los haces ver, ¿sí? Entonces, otro punto, otra cosa que puedes hacer es organizar agenda por fisioterapeuta, ¿sí? No puedes manejar todo como si fuera una sola agenda. Necesitas ver a cada fisioterapeuta, quién está lleno, quién tiene espacios, cómo distribuirlos de una mejor manera. Ajá. Debes poder ver rápido dónde tienes espacio sin necesidad de andar buscando, sin estar adivinando, sin estar preguntando. Esto lo tienes que saber tú con mucha claridad. ¿Y qué más? ¿Qué más puedes hacer? Pues puedes establecer reglas claras. Todo esto funciona si estas reglas realmente son claras, pero además de eso, que todos las sigan, desde la recepción hasta los fisioterapeutas. Entonces, cuando empiezas a aplicar esto, la agenda empieza a cambiar completamente y empiezas a sentir tú un buen control. Y para que esto no solamente se quede así como que solamente en teoría, te voy a platicar, te voy a poner un ejemplo de un caso real de una de las clínicas a las que apoyamos.
y obviamente no te puedo dar el nombre, pero bueno, ¿qué es lo que sucedía? Al inicio, esta clínica tenía lo que era la agenda llena, pero completamente desordenada. Tenía retrasos, había a veces, o tenían saturación, mala organización de los tiempos y pues todo lo que hemos visto en esta masterclass, todo lo que hemos estado viendo, muchos de los puntos que vimos realmente es lo que les estaba pasando. ¿Y qué fue lo que hicimos? Fue algo muy sencillo, ¿sí? Se ajustaron las reglas, se definieron los tiempos, se mejoró la estructura. Digamos que no fue nada complicado, ¿sí? Pero se hizo de una manera bien aplicada. Y con esto lo que se logró, o qué fue lo que pasó, pues logramos tener mayor orden, menos estrés, que ya la gente de ahí estaba bien estresada, ¿sí? Mejoró el flujo de los pacientes, pero algo muy importante, aumentaron los ingresos sin necesidad de conseguir más pacientes, ¿sí? Con los mismos que ya se tenían. Y además de eso, pues los pacientes estaban más satisfechos, estaban más contentos y obviamente eso lo que provoca es que empiecen a recomendarte, que empiecen a recomendar tu clínica. Y esto, pues esto es lo que sucede, esto es lo que pasa cuando tú tienes el control real y no solamente, aparte de tener el control real, no vas a estar trabajando de más, simplemente trabajas mejor, ¿sale? Entonces, si te quedas con algo de esta masterclass, pues yo creo que no siempre el problema es que te falten pacientes muchas veces, ¿sí? Realmente el problema es cómo estás trabajando con los que ya tienes, ¿sí? Lo que realmente necesitas a veces es tener control, saber qué está pasando con tu agenda, en tu agenda, y poder tomar decisiones. Cuando tú organizas bien tu agenda, mejora la operación, mejora la atención, mejora el flujo y todo empieza a acomodarse de una mejor manera. Recuerda, entre más orden tienes, mejores resultados obtienes. Es así de fácil y de directo. Y cuando tienes claridad, puedes crecer, pero crecer con una buena estructura, no con caos, porque hay muchas maneras de crecer. Aquí de lo que se trata es de que tú crezcas con estructura. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar con control. Y si todo esto que vimos te hizo sentido, entonces el siguiente paso es empezar a tener control real de tu clínica. No solo entenderlo, sino aplicarlo. Porque una cosa es saberlo y otra cosa muy diferente es tener ya un sistema que realmente te permita ver y controlar tu agenda. Pasar de lo básico a trabajar de forma profesional, con estructura, con reglas, con claridad. Y algo bien importante, puedes mejorar mucho sin necesidad de conseguir más pacientes, solo organizando mejor lo que tú ya tienes. Porque al final todo esto funciona mejor cuando tienes un sistema que te permita ver todo, controlar todo y tomar buenas decisiones y mejores decisiones. Si quieres ver cómo trabajamos esto paso a paso, cómo lo implementamos en clínicas reales, te dejo el enlace en la descripción, ahí te lo voy a dejar. Y algo que siempre digo, no se trata de trabajar más, se trata de tener control. Esto es lo que hacemos en Fisioconsult. Te ayudamos a que tu clínica pase de desorden a tener control real. Una clínica administrada y controlada.